A ver si rompen más. Sería cómo está compuesto un texto. Sería lo que engloba un texto. ¿Quién se anima? Los que todavía no pagaron su cámara, les pido que apaguen así para que no me llegue con... Bien, está bien. Otro más. Es la forma en que está organizado un texto, o sea, el esqueleto del texto, por así decirlo. Muy bien, súper bien. Súper bien. Es así, ¿verdad? Algunos están escribiendo en el mensajero también. Correcto. A ver si los del Meet 2 ya pudieron levantar la diapositiva. Puede ser también, es la forma en que un texto se ordena. Sí, recién vamos a decirle que le llamó al esqueleto en general, ¿verdad? La compañera que recién dijo, esqueleto. Entonces, tomando desde esa forma de determinar que recién indicó la compañera, ¿verdad? Esqueleto, vos me decís que es forma de ordenar, entonces, aquí vamos a que una superestructura, ¿qué sería? Si es un esqueleto y algo que se está uniendo, entonces sería una forma, ¿verdad? Una forma donde básicamente se va entrelazando algo. A ver, diapositiva 2 si podemos pasar. ¿Qué más vamos descubriendo acá? En fin, o sea, volviendo para atrás, entonces superestructura como definición en sí sería algo grande, algo total. Entonces, en esa definición total, nosotros vamos a ir abordando algunos temas puntuales como las funciones y niveles del lenguaje. Entonces, funciones y niveles del lenguaje, tenemos una expresión acá que alguien nos puede leer, a ver qué nos dice, cómo nos dice. Más adelante con los ejemplos vamos a entender mejor, entonces, a qué se refiere eso. ¿Quién puede dar lectura? Funciones y niveles. Adelante. El lenguaje sirve para comunicarse, transmitir información y el lenguaje humano es el vehículo de transmisión del pensamiento. Aparte de estas dos funciones básicas, se ha estudiado la existencia de otras funciones relacionadas con cada uno de los elementos de la comunicación. ¿Sigo? Sí, Función referencial o representativa centrada en el referente. Función expresiva o emotiva centrada en el emisor. Función apelativa o connotativa centrada en el receptor. Función fática centrada en el canal. Función metalingüística centrada en el código. Función poética centrada en el mensaje. súper bien. Entonces, de acuerdo a la lectura, ¿qué pudimos entender acá? Entonces, ¿qué tenemos? Primeramente, nos dice que nuestro título que estamos presentando sería una superestructura. No muevas todavía nomás, coordinadora, por favor. Para llevarle, vamos a decirle, a otro nivel nomás a los chicos. Castellano se estudia justamente así, ¿verdad? Parece que primero vamos a pilotear, parece que primero vamos a divagar, parece, pues, yo le digo parece, porque todo es ciencia, todo es teoría. Parece que primero nos vamos a equivocar. ¿Pero por qué? Porque justamente hay funciones. Entonces,
si nosotros nos vamos descubriendo qué tan mal estamos hablando o qué tan mal estamos en cada función de la referencia de ese lenguaje para después articular correctamente o agregar correctamente conforme a la función más adelante. Vamos a ir verificando conforme a la función más adelante tengamos que ir utilizando. Entonces, como primer punto dice que las funciones y niveles del lenguaje sirve para comunicarse. Entonces, esta forma es de una forma de transmitir información. No piensen que no transmite lo que quiere indicar, ¿verdad? También cuando nos vamos en el coche hay una E con barra, entonces sabemos que es estacionamiento prohibido. Hay también una forma de transmitir comunicación en esa imagen y vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Y el lenguaje humano es el vehículo de transmisión del pensamiento, o sea, por cada palabra o por cada frase o por cada término o por cada expresión que nosotros vayamos articulando o vayamos indicando, entonces nosotros estamos transmitiendo algo. A eso se refiere, ¿verdad? Aparte de estas dos funciones básicas, se ha estudiado la existencia de otras funciones relacionadas con cada uno de estos elementos de la comunicación y a eso se refiere, ¿verdad? Puntualmente. Función referencial y nos cita para dónde va. Centrada en el referente. Emisor, el siguiente, receptor, canal, código, mensaje. Ustedes recuerdan ese dibujito en el colegio donde el profe o la profe de castellano le habrá puesto en algún momento, o si no fue en el colegio, entonces fue en la escuela, la forma de comunicación en ese dibujo, ¿verdad? Código, canal, mensaje, receptor, ruido, etcétera. A eso se refiere la función del lenguaje. Entonces, esto ustedes tienen que llevar en ese dibujo y ahí básicamente ya van a estar estudiando las funciones y niveles del lenguaje. ¿Se entiende? ¿Apuntaron eso? Entonces, cuando están en la clase de castellano, ustedes tienen que tener también sus apuntes aparte, ¿sí? Porque hay muchos tips que yo les voy a ir dando que no van a estar en la diapositiva. Y también tienen que ir anotando y tienen que ir imaginándose y después se van a empezar a rebuscar y van a encontrar eso. Y cuando encuentran eso que les estoy diciendo ahora, como el dibujito, si tienen internet, entonces googleen ya directamente el dibujo de código, canal, receptor, emisor. Ya van a encontrar ese dibujo rápidamente. Yo no tengo a mano porque estoy en una PC, estoy en un lugar, vamos a decirle, donde no tengo mucho espacio para poder ir de primera mano. Hagan eso. Siguiente diapositiva. Ya tienen el primero. Entonces, funciones y niveles del lenguaje se estudia dibujito. Ahí está. Funciones de la lengua ya dice. Entonces, ¿cómo se va moviendo? ¿Cuál es el vehículo de movimiento entre el emisor, mensaje, receptor, canal, código y contexto? A eso se está refiriendo y esto es fácil. Entonces, si hablamos del emisor, dice que la función emotiva expresiva, ¿por qué? Porque expresa una emoción o un estado físico. Qué alegría, por ejemplo, ya tiene un ejemplo ahí. Y esta parte es súper facilito, es lectura, es entender, ¿verdad? Si no entienden, entonces revisen una bibliografía. Si no entienden esa bibliografía, revisen el diccionario. Si no entienden el diccionario, entonces, porque ahora hasta internet te puede leer y te puede explicar otra vez eso. Pillaron basta, ya ver vos sus alpelos, su más o menos, no entiendo, luego yo, profe, me cuesta demasiado. Hablen, digan, porque cada uno tiene una forma diferente de aprender. Acá mi forma de aprender no va a ser igual a la de Mica, no va a ser igual a la de Natalia, no va a ser igual a la de Dana, por ejemplo. Cada uno va a tener su forma de entender y su forma de aprender.
pero siempre el concepto va a ser universal. ¿Sí? Emisor va a ser lo mismo acá en Paraguay o en una bibliografía de Argentina o de España. Siempre va a ser igual. Ahora, ¿cómo nos vamos entendiendo, cómo nos vamos relacionando al contexto, que es la parte referencial? Ahí nomás ya va a cambiar. ¿Está bien? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que esto es facilito. Tomen como un repaso. Siguiente diapositiva. Niveles de lenguaje. Acá es donde recién les dije, ¿verdad? O sea, no tan recién, un poco hace rato, de acuerdo a la forma, entonces nosotros ya podemos bajar en un nivel ese lenguaje, o sea, esa forma de articular las palabras. Esa forma de articular las palabras, lengua vulgar, por ejemplo, cuando de repente nuestros vecinos están hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se están expresando? A eso se refiere el nivel vulgar o la lengua vulgar. Dice que no respeta las normas gramaticales u ortográficas, puede utilizar lenguaje, eso es, demuestra poca comprensión del código. O sea, a veces es difícil, por ejemplo, que yo, con el perdón de la palabra, ¿verdad? Esté en una cancha hablando con el equipo contrario, vamos a decirle. Entonces, no puedo utilizar una lengua culta ahí, ¿verdad? Porque va a ser un poco difícil para que me entienda, el otro se puede sentir ofendido. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros bajamos al nivel del lenguaje de la otra persona, entonces, para que haya una conexión ahí. O si no, nos podemos ofender, obviamente. Pero para eso tenemos que conocer el nivel del lenguaje. Entonces, acá nos expresa que hay la lengua vulgar, la lengua culta y la lengua coloquial. Entonces, lengua vulgar dice su referencia, ¿a qué se refiere? Lengua culta, ¿a qué se refiere? Dice que es un estándar, normada, generalmente con referencias literarias, filosóficas, históricas, sigue las reglas de sintaxis y ortografía. Y la coloquial, lengua estándar, correcta a utilizar en el ámbito familiares, con amigos, fuera de un contexto académico, hay confianza entre los hablantes. Entonces, entre el vulgar y coloquial más o menos igual es, ¿verdad? Pero el vulgar cuando ya entran más groserías, más cosas desubicadas y no está estructurada prácticamente el texto o lo que uno está expresando. Eso de las dos formas, ¿verdad? Articulando de forma oral o de forma escrita. Si yo estoy escribiendo, entonces uno mismo se puede medir. Ustedes terminan hoy este Meet o esta clase, entonces pueden escribir y redactar. El profesor dijo, entonces escriban ustedes lo que le venga y recuerden de este momento, ¿verdad? Lo que le venga en la cabeza, escriban y ahí pueden medir. Ah, mira, mi nivel de lenguaje escrito es vulgar todavía, no es coloquial ya porque acá utilicé, no sé, alguna forma, ¿verdad? No, ya es culta porque, no sé, el profesor, ahí ya pueden expresar las ideas concretas, las ideas directas, ya utilizan los signos de puntuación, mayúscula, minúscula, espacio, etcétera. Entonces, ahí está la diferencia entre una forma o un nivel de lenguaje. Nosotros mismos primero nos medimos para que después podamos medirla a los demás. Y si no entendemos eso, entonces empezamos a buscar qué condiciones yo necesito para tener una lengua culta o qué condiciones se tiene o se necesita para tener una lengua vulgar o una lengua coloquial. Y así. Facilito también esta parte. Ahí ya también tenemos los ejemplos. Siguiente diapositiva. A ver, siguiente. Esto es todo teoría, chicos. Facilísimo, facilísimo. Otros niveles de la lengua culta, dice registros científicos y técnicos. Estos más son en artículos que vamos a encontrar, ¿verdad? Utilizan términos técnicos específicos de una especialidad para evitar ambigüedad. En los prospectos, si ustedes compran un remedio, tiene una receta atrás, el famoso la receta, ¿verdad? Si leen la receta, entonces, no sé, ácido acetil
sulfónico, más acetonitrilo, etcétera. ¿De dónde? No entendemos nada, parece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está escrito de una forma técnica, de una forma científica. No porque nosotros no querramos entender, sino porque nuestro nivel no está ajustado a esa forma de escritura. Pero tiene que estar porque eso es lo que demanda o eso es lo que determina la forma. Nunca un prospecto va a estar escrito en forma vulgar, ¿verdad? Este es para dolor de panza y para que no tire pedo, no te va a poner eso nunca, ¿verdad? Porque eso es una forma vulgar. Antiflatulento va a decir, ¿verdad? Y en nuestro lenguaje vulgar, para no tirar pedo. Así es. En dos palabras le expliqué algo que de repente es un poco complejo, un poco difícil, ¿verdad? Un poco vulgar también ya fui. Pero es una forma como para que ustedes el día de mañana, ¿verdad? Cuando estén teniendo el examen ahí de frente, entonces ya se van a recordar cómo tiene que ser. Pero cuidado para articular si es que les pide completar. No creo, porque siempre el examen es A, B, C, D, E. Hasta E, creo que hasta E tiene para poder marcar la opción correcta. Después tenemos el registro del lenguaje jurídico. Se utiliza en el ámbito del derecho, suele aplicar reglas, sintaxis propias en contratos o leyes. Si ustedes ya trabajan, entonces seguro firmaron alguna vez algún contrato laboral, entonces ahí tiene la forma de escritura también el contrato laboral. O si leen algún artículo de derecho, entonces hablan de jurisprudencia, habla de penalidad, entre otros términos. Vamos a decirle que dentro de esa palabra tiene un amplio campo, vamos a decirle, de definiciones, ¿verdad? O de acuerdo al contexto, entonces se puede interpretar ahí. Después la lengua administrativa que se utiliza en ámbito de gestión y administración. Entonces los memorandos, por ejemplo, un memorando ya se utiliza en el colegio cuando se da un aviso y se pega, por ejemplo, cerca donde se pónganse al día si los chicos que están acá pertenecieron a una escuela privada o un colegio privado, entonces hay un memorando donde se les avisa que tienen que ponerse al día con sus cuotas, por ejemplo. A eso se refiere la lengua administrativa, entonces tiene su forma también. Siguiente diapositiva. Vamos. Después nos vamos a contenidos del texto, de acuerdo a la tipología textual. Entonces tenemos los textos narrativos. Ahí una vez que conocemos la lengua, por eso les digo, volvemos para atrás otra vez, ¿qué tienen que hacer al término de la clase? Empezar a escribir. En lluvia de ideas igual nomás. Lluvia de ideas es lo que yo recuerdo, transcribo en un papel. Y ahí ya se van a dar cuenta, mi forma es vulgar, mi forma es administrativa, mi forma es técnica, mi forma es científica, etcétera, ¿verdad? Y luego, ¿cómo vas articulando? Entonces, ¿cómo vas narrando? Ahí entra la tipología textual y tenemos los textos narrativos. Un texto narrativo es un tipo de texto que relata una serie de eventos o acciones, reales o ficticios, protagonizadas por personajes en un espacio-tiempo determinado. Es decir, pueden generar un texto narrativo tipo una historia ya de esta clase del día de hoy, ¿verdad? Un ejemplo de un texto narrativo, también están los textos narrativos, como bien lo dice su nombre, ¿verdad? Que podemos encontrar eso en alguna enciclopedia, en algún libro de texto. Ejemplo de texto narrativo, tenemos los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las fábulas. Entonces está escrito según esa tipología. Siguiente diapositiva. Después vamos a los textos. A ver, un ratito que se me quedó en blanco la pantalla. Descriptivos.
¿Qué dice un texto descriptivo? Un texto descriptivo es aquel que tiene como objetivo representar mediante palabra las características de personas, lugares, objetos, situaciones o fenómenos de manera que el lector pueda imaginarlo o comprenderlo con claridad. Se enfoca en detallar, tiene que decir, hay aspectos como colores, formas, olores, sonidos, sentimientos, entre otros. O sea, está un poco más elaborado ya ese texto. Por eso, como su nombre lo dice, descriptivo. Ya utiliza más recursos ya hay, que más adelante vamos a hablar de esos recursos que puede ser metáfora, anáfora, catáfora, o sea, más enriquecido sería esa escritura. ¿Por qué? Porque tiene que describir, obviamente. Y están los ejemplos ahí. El retrato psicológico de una persona, la ficha técnica de un cuadro en el museo, características de un producto en un catálogo, un poema que describe un estado emocional o existencial. O sea, un texto descriptivo tiene esa característica, ¿verdad? De describir. Siguiente diapositiva. Vamos. Argumentativo, nos vamos al argumentativo ahora. ¿Qué dice el argumentativo? Que su objetivo es expresar opiniones o rebatirlas, ¿verdad? Con el fin de persuadir a un receptor. Volviendo para atrás, nos ubicamos otra vez en ese mapa. Emisor, receptor, código, mensaje, canal. Ese receptor dice, ¿a quién lo que le quiere persuadir? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Pues el receptor es el que recibe esa comunicación. Entonces, el objeto de persuadir, ¿qué sería persuadir? Sería atrapar, ¿verdad? Llamar la Convencer. atención, convencer. Muy bien. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, o tesis, refutar la contraria, o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. La estructura cuenta con introducción, desarrollo, citas de autoridad, tesis, conclusión. Eso es más elaborado, ensayos, en discursos, más en los artículos periodísticos encontramos esto. Y cuando estén en la facultad, entonces los que van más para lo que es ciencias de la educación, periodismo, derecho, no se van a cansar de escribir los ensayos, los resúmenes. Así va a ser. Entonces, para que mi texto tenga un argumento, yo tengo que convencer o tengo que persuadir. ¿Y de qué forma? Entonces, de acuerdo a las ideas. Siguiente diapositiva. Expositivo ahora. ¿Qué son los textos expositivos? Lo que estamos haciendo ahora. Aquel que ofrece al lector información detallada respecto a un tema específico de la realidad con la intención de comunicar hechos, datos, conocimientos o conceptos de una manera objetiva. Un manual escolar, ensayos, artículos de revista, etc. Inclusive la forma como estamos ahora dando este cursillo es una forma positiva. ¿Por qué? Porque estamos colocando con una intención hechos concretos, específicos y puntual. De manera objetiva, ¿por qué? Porque es algo que ustedes ya tienen que saber por un lado y por otro lado. Entonces, si no saben, entonces nosotros le estamos ayudando a que, eso nomás porque era profe, van a terminar diciendo, ¿verdad? Y si no se convencen otra vez al término de esta clase, yo sé que se van a ir a buscar o van a leer el texto, en este caso que se les va a compartir, o que ya tienen en el Classroom. Van a ingresar a ese Classroom, van a descargar el material y ahí se van a nutrir mejor de lo que estamos compartiendo ahora. Siguiente diapositiva.
Vamos. Textos instructivos. Son aquellos que se refieren a la secuencia de indicaciones sobre cómo llevar a cabo una determinada acción. La complejidad del mismo varía dependiendo del objeto a manipular o las acciones a realizar. Entonces, una instrucción es lo que tiene que especificar o detallar. Entonces, tenemos los ejemplos que son la receta de cocina, reglamento, las guías, las prescripciones médicas. Acá, dar ejemplo, prácticamente en el ejemplo ya está todo escrito, ya está todo bien claro, bien específico. Texto instructivo, entonces ya nos recordamos de la receta de cocina. Eso no. Tenemos que saber seguir los pasos. O sea, tiene que estar detallando los pasos para que sea un texto instructivo. Siguiente. Vamos. Después los literarios. Textos literarios. Dice que un texto literario es una obra escrita que se caracteriza por su uso artístico del lenguaje y su intención estética. A diferencia de los textos informativos o técnicos, los textos literarios buscan provocar emociones, reflexiones y sensaciones en el lector. Tenemos ejemplos, la narrativa cuento. El cuento siempre es corto. La poesía tiene que ser dulce, como dicen, ¿verdad? Tiene que ser atractiva. El teatro, de acuerdo a su forma, ¿verdad? Puede ser triste, puede ser eh, eh, cómico, y ahí el tipo de lenguaje también entra dentro del teatro. Novela. De novela no quiero hablar porque acá ahí veo muchas chicas que seguramente les gusta la novela, entonces nos vamos a pelear todo ahí. Yo ahora mismo estoy viendo El secreto de Ferijá, por ejemplo, que es una novela turca larguísimo, larguísimo, pero sastre, estoy tres. Y ensayo literario, ¿verdad? El ensayo literario, volviendo un poco para atrás, como bien estuve explicando hace rato, que serían los escritos que los alumnos que están optando por la carrera de Ciencia de Educación, Periodismo o Derecho, entonces van a tener que escribir. Y tiene que tener introducción, nuevo desenlace, entre otras cosas que va pidiendo, ¿verdad? Conforme al argumento que se desee expresar o exponer. Siguiente. A ver. Bueno, entonces acá ya tenemos los contenidos del texto de acuerdo a una superestructura, dice. Y ya nos vamos con el género ya. ¿Qué nos dice el género? A ver si alguien puede leer y me puede ayudar ya. Che, ya, o se copa maleja, güey. ¿Quién puede? Adelante. Uno de cada sección. Profe, Muy empieza. bien. ¿Sí? Vale. Contenidos del texto, superestructura, género literario. Los géneros literarios son las más amplias formas orgánicas o modelos de realización de las obras literarias. Se pueden dividir en tres categorías genéricas: la lírica, la épica o narrativa, la dramática. Muy bien para ambas secciones. Pasa que en una sección me llega más rápido nomás el retorno, en la otra sección más lenta. Entonces, la sección uno tiene que esperar un chiquitito más. Excelente para los dos, las dos secciones que estamos ahora. Bueno, entonces en esta superestructura acá nos aparece también
un nuevo tema que es el género. Y este género literario dice que tenemos la lírica, tenemos la narrativa y tenemos la dramática. Vamos entrando ya a lo que es cada vez más dentro de lo que es el castellano, de a poco, ¿verdad? De lo que es la literatura ya en este caso. Entonces, estas categorías genéricas tenemos de esta forma, se nos presenta de esta forma de acuerdo a estos modelos de realización. A ver la siguiente diapositiva, ¿qué nos dice? Para poder aclarar un poco más. Entonces ya van conforme a las obras ya para poder ver a qué género abarca, a qué conjunto, a- de qué forma se comparten los rasgos. Entonces, ¿qué pasa? Dice que la lírica, ¿qué dice la lírica? Dice que los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto. Muestran la visión íntima y personal del ser humano. En ellos, el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estado de ánimo, vivencias, aunque también las puede atribuir a otro sujeto diferente. Predomina el empleo de la primera persona y la actitud subjetiva del narrador. En la lírica, la modalidad de expresión por excelencia es el verso. Esto más adelante vamos a trabajar en la poesía y vamos a expresar mejor, vamos a decirle lo que compone a la lírica para entender un poco más a qué se refiere eso o a qué o cómo realmente está, vamos a decirle dentro de un texto o cómo realmente podemos entender qué es lo que es la lírica puntualmente. ¿Está bien? O ya quieren saber ahora. Estamos en la página 15 de 34 nomás. Pero de igual forma en Más el cosas. material, sí, en el material está todito eso. Vamos a ir mirando. Subgénero, tiene un subgénero ya de la lírica, que son las odas, la composición poética en tono elevado que se utiliza para expresar sentimientos de admiración o alabanza hacia algo, alguien como una persona, naturaleza o un objeto. Normalmente la lírica utiliza más los enamorados. A ver, los varones enamorados si me ponen el al pelo. El famoso ñembo romántico, ¿verdad? Entonces, si a las chicas les gusta la palabrita que el varón le está diciendo, entonces está siendo romántico, está siendo lírico. A eso se refiere. Entonces van a escribir también en su diario de hoy, ¿verdad? El profe dijo esto. Entonces cuando buscan artículos con referencia a la lírica o a entender la lírica, entonces tienen que eh, sentirse o alguna vez se sintieron enamorados o están enamorados, entonces están de forma lírica. Siguiente diapositiva, coordinadora. Siguiendo la lírica, tenemos también la elegía. Este subgénero se caracteriza por expresar dolor, que haya amunte, o se llama la chica, ¿verdad? Lamento o tristeza por la pérdida de algo a alguien. Puede ser también un duelo, especialmente en relación a la muerte. Ejemplo de elegía, por ejemplo, de Luis Góngora, dedicada a la muerte de su amigo. Después tenemos la éloga. Es un poema que presenta diálogos idealizados entre pastores, comúnmente relacionados con el amor y la naturaleza. Es característico del Renacimiento y la poesía bucólica. Tenemos el ejemplo, las égolas, tiene que ser ahí bien escrito, égloga. Está muy bien. De Garcilaso de la Vega. Después el himno. El himno es una composición solemne que expresa sentimientos colectivos como la alabanza a una causa o la exaltación de un grupo, nación o idea. El himno de la alegría de Friedrich Schiller, musicalizado por Beethoven.
Es en el ejemplo el himno. Tenemos también nuestro himno que puede ser un ejemplo, el himno de Olimpia para todos los olimpistas, ¿verdad? O el himno de Cerro para todos los cerristas, que también es un ejemplo. Siguiente diapositiva. Sátira. La sátira es un poema de carácter crítico que ridiculiza o denuncia defectos humanos, vicios sociales o problemas políticos. Se utiliza el humor, la ironía y la exageración. Ejemplo, sátiras de Horacio. Estos ejemplos, por ejemplo, ustedes copian y pegan en su buscador sátiras de Horacio y le va a salir, vamos a decirle, los artículos así rápidamente. Entonces con eso pueden entender nomás los ejemplos, pero ¿cuál es el caracú acá de la enseñanza? Donde está expreso, por ejemplo, ahí donde dice sátira. La sátira es un poema de carácter crítico que ridiculiza. Ese tienen que saber ustedes. Ese tienen que recordarse. Sátira de Horacio sería la composición ya. O sea, ¿a qué se refiere la sátira de Horacio? Y van a leer. Entonces van a entender a qué se refiere la sátira con ese ejemplo. ¿Sí? Pero el concepto es lo que se tienen que grabar en sus cabecitas. Canción, este subgénero lírico se caracteriza por la musicalidad de sus versos y es especialmente apropiado para ser cantado. Acá no entra la música de Bad Bunny que no se entiende. ¿Qué dice, verdad? Porque no está escrito, dice que tiene que ser algo con musicalidad de sus versos. ¿Se entiende? Sentimientos de amor, nostalgia, tristeza. Bueno, ejemplo, Cielito Lindo, canción popular mexicana. Soneto, dice, el soneto es una composición poética que consta de 14 versos en decasílabos, dividido en dos cuartetos, estrofas de 4 versos, y dos tercetos, estrofas de 3 versos. Es muy usado en la poesía renacentista y barroca. Ejemplos, sonetos de Garcilaso de la Vega y Petrarca. Ese vamos a ver cuando desarrollemos poesía. Poesía también se desarrolla. Muy pocos profes desarrollan eh, poesía porque es un poco complejo, difícil y largo. Normalmente yo doy en las clases de repaso las clases de poesía para que se les quede bien también eso. Y si van escribiendo a los coordinadores, entonces pueden pedirles ustedes el link del cursillo del año pasado. Ahí, si les solicitan de la sección C, son de mis clases, entonces pueden anticiparse también, ¿verdad? Y revisar la clase del año pasado para que puedan ustedes también adelantarse. De repente se me pasa algo, estoy agregando algo más de lo que no dije el año pasado y eso les ayude también al momento de que se estén preparando ahora o para el momento de que estén en el examen, ¿verdad? Es una sugerencia. Siguiente diapositiva. Letrilla, dice, la letrilla es un poema breve, generalmente el tema popular, que tiene una estructura con estribillos repetidos a lo largo del poema. Es común en la poesía española del siglo de oro. Ejemplo, Canción del Pirata de José de Esproceda. Madrigal, el madrigal es un poema lírico breve y melancólico, generalmente sobre ramas amorosas y naturales. Su forma es flexible, aunque suele tener versos en decasílabos y heptasílabos. Ejemplo, Madrigal de Garcilaso de la Vega. Canción de amor. ¿A qué, chicos, varones? ¿Qué dice? Este subgénero se centra en la expresión directa de los sentimientos amorosos del poeta. Ahí me escuchan. Sí, profe, se escucha bien. ¿Me escuchan? Bueno, perfecto. Eh,
En los ejemplos tenemos acá Garcilaso de la Vega, Mario Benedetti, José Desproceda. Eso ustedes le googlean y pan comido esta parte de lo que estamos viendo. Siguiente diapositiva. Muy teórico nomás esta parte. Ahora cuando entremos en la matemática del castellano, lo que van a tener sorpresas, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Sujeto, verbo, predicado, oración nominal, yuxtapuesta, entre otras cositas, ¿verdad? Que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, género épico narrativo. Esto es totalmente leído, chicos. Esta parte. Tienen que leer nomás. O sea, no entienden en la primera vez, peleen. En la segunda vez no entienden, lean nomás otra vez. En la tercera vez, ya se van a recordar. Bueno, en la cuarta vez ya van a ir referenciando. ¿A qué me refiero referenciando? Con ejemplo, con ejemplo, con ejemplo. ¿Sí? Facilísimo es. Género épico o narrativa. ¿A qué se refiere? Dice, las obras narrativas se presentan una realidad ficticia o realidad representada, mundo de ficción, como si fuese el mundo exterior u objetivo, es decir, de forma ajena al autor. Entonces, ¿cómo se presenta una escritura o una forma o un género épico narrativo? En una obra. Tiene que haber una obra primeramente. Una novela, por ejemplo, que está lo abajo. El subgénero más importante del género épico es la novela. Extensa y compleja narración en la que predomina la narración sobre los demás modos de locución. No es la novela, acá no se refiere a la novela que vemos, es la novela que leemos. Entonces es muy diferente la novela que vemos con relación a la novela que leemos. La novela que vemos ya es un resumen ya de esa novela que leemos. A ver si me dan el al pelo a alguien que haya leído ya una novela. Ellen, ¿qué novela leíste? Milagro, Jimena, Erika. ¿Quién me puede decir qué novela ya leyó? Amor de invierno. Ah, ¿me sorprendiste? Hola, hola. Amor. Sí. ¿Y eso porque se te obligó en el colegio, verdad? O se les pidió un resumen, ¿verdad? El túnel. Ah, sí, mijo, excelente. Profe, Sí, te escucho. la Sociedad de los Poetas Muertos también es una novela. O sea, porque yo leí así en el libro, después vi que era también que había en película. Película también, sí, sí es, sí es. Pero, ¿a qué más se refiere el género narrativo? Pues dice escrito tiene que estar, ¿verdad? Entonces, si vos comparas, o sea, vos que ya tuviste esa oportunidad de ver en la tele o en el video eso, entonces lo que está escrito no pasa igual a cómo se proyecta en la televisión. Se obvian muchas cosas, ¿verdad? O sea, va más a lo que es, a lo visual, a los hechos más directamente. En cambio, en la novela escrita está esa estructura, ¿verdad? Inclusive esa descripción puntual. Eh, qué pasó primero, qué pasó segundo, qué pasó tercero. En cambio, en la parte cinematográfica nosotros tenemos que seguir y ahí tenemos que hilar con nuestra mente, ¿verdad? Por eso da gusto la novela después del noticiero de la noche. Yo soy novelero por culpa de mi mamá, ¿verdad? Pues en casa había siempre una tele nomás y lo que dice mamá siempre se hace en casa. Entonces, eh, tenemos que sentarnos a ver únicamente eso. Y así. Eh, y bueno, entonces es diferente porque los hechos nos vamos hilando visualmente. En cambio, en la novela escrita tenemos que tener una atención, como dijo recién la compañera, ¿verdad?
que primero empezó a leer y después ya le gustó y después ya le siguió el hilo y le encontró ese hilo narrativo, descriptivo, hasta que de tan extenso, tan complejo, como dice ahí, bien nos expresa el concepto, ¿verdad? Extensa y compleja narración en la que predomina la narración sobre los demás modos de elocución. Entonces a cada personaje se le da una posición, ¿verdad? Una posición textual o referencial, ¿verdad? Puede estar en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, de acuerdo al personaje que está describiendo o al personaje que se le está describiendo. Ahí la forma de escritura también ahí se tiene que evaluar, ¿verdad? Que más adelante vamos a ir viendo. Pero es así. Es sencillo, bueno, aunque también aparece en la descripción y el diálogo, se presentan diversas y complicadas acciones en torno a uno o más personajes en espacios diversos, diferentes épocas y tiempos. Entonces, en la novela que nosotros vemos en la tele, eso se mezcla todito y da gusto, vamos a decirle, cuando vos complementás con la novela escrita. O de repente vos lees toda una novela escrita y después ves esa novela, excelente. Pero a veces es más difícil. Nosotros vemos toda esa novela, después leemos, no, pero no pasó ni esto, decimos, ¿verdad? Porque los hechos ahí ya van, vamos a decirle, complicándose un poco más, porque la forma de expresión nomás es lo que va a ir cambiando o va a ir obviando alguna forma, algunos avances de lo que está escrito versus lo que está visto, lo que está en la cinematografía. Bueno, el ejemplo tenemos, dice, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, El túnel de Ernesto Sobrato. Y así. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver qué otro género tenemos. Vamos. Cuento. Me venía al revés con cuento, me decía mi mamá siempre, y no entendía antes. Pero ahora vamos a entender qué significa el cuento. Dice que es una narración breve en torno a una única y muy condensada acción central en la que intervienen pocos personajes de origen folclórico y muy antiguo. Ejemplo, El patito feo, La lechera, Caperucita Roja, son cuentos. Entonces el cuento gira a algo específico y puntual. Corto tiene que ser. La leyenda dice que es un cuento o poema breve de asunto tradicional o vagamente histórico, ambiente misterioso y elementos fantásticos y sobrenaturales basados en un hecho real. Leyenda del Caray Octubre, Lago Poá, Virgen de Cacupe, o sea, es más lugareño la leyenda. La Llorona, por ejemplo, ustedes escuchan mucho, ¿verdad? Inclusive hay una película también de eso, pero una leyenda que no responde, no nos pertenece a nosotros. A ver, ¿quién quiere hablar? Alguien levantó la mano, parece. Si no, siguiente diapositiva. Vamos. Siguiente. ¿Cuántas diapositivas nos falta? Sala técnica. Mucho, ¿verdad? ¿Y me pueden confirmar? Mientras continúo, de la fábula dice cuento didáctico, moralizante, del que se desprende una moral que a veces es nombrada explícitamente al final en la moraleja. Los personajes suelen ser animados con cualidades humanas. Ejemplo, la liebre y la tortuga, de Esopo, moraleja, la constancia y la perseverancia superan la arrogancia. La fábula. Sabemos ya, esto es repetición prácticamente, pero igual continúo leyendo. Cigarra y la hormiga, la cigarra y la hormiga de Esopo también.
La moraleja de esta fábula es, nos dice que es importante ser previsor y trabajar para el futuro. Sobre la rana y el escorpión, la moraleja, la verdadera naturaleza de alguien siempre se revela. Entonces, volviendo atrás, entonces la fábula también es un tipo de cuento, finalmente. Pero te deja una enseñanza, por eso es moralizante del que se desprende una moral, o sea, algo que tenemos que aprender. Moral, bueno, tiene que ser bueno. O malo también, ¿verdad? ¿Por qué no? Siguiente. Tenemos el género dramático. Se refiere en las obras dramáticas. Se presentan uno o varios conflictos generados por unas interrelaciones de unos personajes que, sin que el autor los presente ni describa, y sin que diga qué hacen o sienten, dialogan entre sí y actúan durante ciertos momentos o unidades de tiempo en uno o varios lugares. Las obras dramáticas son creadas para ser representadas por unas personas, actores, que prestan su cuerpo, su gesto y su voz a los personajes y que actúan en un espacio escénico, escenario, durante un tiempo convencionalmente prefijado, la sesión. Los subgéneros más importantes del teatro son, entonces, el género dramático va más hacia lo que sea eh, un teatro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una obra dramática. Yo puedo estar representando a alguien, pero yo no soy ese alguien, yo le estoy representando a eso, se está refiriendo, eso no está queriendo explicar esta parte. Que yo tomo un personaje y entro en ese personaje, ¿verdad? A veces nos quiere pasar también, ¿verdad? Entramos en un personaje y, y no somos nosotros mismos, entonces estamos actuando ahí, estamos siendo dramáticos. Normalmente a las chicas le pasa más que dramática que solo le decimos, ¿verdad? Nuestra chuli o nuestro chuli también pueden ser dramáticos, ¿por qué no? Entonces tenemos la tragedia. En ese subgénero presentan historias serias y profundas en las que los personajes suelen enfrentarse a dilemas éticos, conflictos internos o destinos trágicos. Los finales suelen ser dolorosos y trágicos. Se busca una catarsis en el público, es decir, una purificación de emociones a través de la experiencia de sufrimiento. Siguiente. Comedia, subgénero dramático que tiene como objetivo principal provocar la risa. Generalmente se presentan situaciones absurdas, personajes exagerados y finales felices, aunque la comedia puede tratar temas serios. Siempre lo hace de una manera ligera y divertida. Drama. El drama o drama moderno es un subgénero intermedio entre la tragedia y la comedia. Trata de temas serios y profundos, pero sin llegar a la tragedia clásica. Los personajes suelen enfrentar conflictos emocionales, sociales o morales complejos y los finales no necesariamente son trágicos ni cómicos, sino que pueden ser abiertos o ambiguos. ¿Y la farsa? ¿A qué? Es un subgénero dramático que busca hacer reír a través de situaciones absurdas, exageradas y a menudo ridículas. El humor en la farsa es muy burdo y se basa en la exageración de personajes, acciones y circunstancias. Así, a veces decimos mi vida es una farsa, entonces no entendemos por qué y acá está la explicación. ¿Qué drama? Acá está la explicación. Comedia, acá está la explicación y eso tenemos que saber, tenemos que entender por lo menos. Siguiente diapositiva. Mesa técnica, ya pudiste ver cuánto falta. Entramos con matemática hoy. O todo castellano vamos a hacer. Bueno, 22 de 34, poquito ya falta. Melodrama.
¿Qué es el melodrama? El melodrama es un subgénero en el que los sentimientos de los personajes son llevados al extremo. Generalmente hay un conflicto claro entre el bien y el mal, y las emociones se presentan de forma muy intensa. Los personajes suelen ser estereotipos. El héroe es virtuoso, el villano es malvado, y los conflictos emocionales son muy marcados. Bueno, y después tenemos el teatro del absurdo. El teatro del absurdo es un subgénero dramático que se caracteriza por presentar situaciones ilógicas, incomprensibles y caóticas. Los personajes a menudo no tienen un objetivo claro y el diálogo puede ser irracional o repetitivo. Este tipo de teatro busca reflejar el absurdo de la condición humana y la falta de sentido en la vida. A eso se refiere. No sé si alguien de la clase ya se fue al teatro, participó del teatro, de algún teatro, fue por personaje de algún teatro, estuvo por lo menos viendo por la tele. Ya no hay muchos, ¿cómo se dice? Eh, Muchos programas ya sobre esto. Antes, en mi época, ¿verdad? Yo ya soy viejito, tengo 40 años. Existía, por ejemplo, el programa Me Cargo de Risa en Telefuturo y más a esto se refiere, ¿verdad? Entonces, si vamos a ir buscando semejanza, ¿verdad? Para buscar un ejemplo rápido. Siguiente diapositiva, gente. Teatro de la crueldad, dice. Este es un género que busca impactar y conmover al público a través de escenas intensas y visualmente fuertes, a menudo utilizando simbolismo y una puesta en escena muy provocativa. Este tipo de teatro tiende a utilizar una gran carga emocional y sensorial. Si les preguntan a sus padres, ¿cierto papá o mamá que antes en Telefuturo salía o Canal 9, Sombra en la noche? Pregúntenle, bueno, anoten en su cuaderno, Sombra en la noche, ese es un teatro de la crueldad. Teníamos todo miedo, yo recuerdo la tele, en esa época se movía con el canal así, como el ventilador, en esa época, ¿verdad? Ahora con el control, inclusive con el celular, puedes cambiar la tele, ¿verdad? Antes si teníamos suerte, nomás nos daba la señal y si no teníamos que subirnos sobre el techo para poder alcanzar. Así era. Tragicomedia, dice, subgénero que mezcla elementos de tragedia y la comedia, aunque aborda temas serios y a menudo presenta situaciones trágicas. El tono no es completamente sombrío y se introducen elementos cómicos para suavizar la obra. Por ejemplo, a ver si le relacionamos con algo. Este que se cree policía, Vichet, por ejemplo, puede estar actuando de forma tragicomedia también en sus escenas. Si, si ven las parodias que suelen presentar o preparar. Entonces a eso se refiere si quieren un ejemplo. Siguiente diapositiva. Y vemos siempre, todos los días, teatro político. Este subgénero pone el foco en la denuncia social y política, utilizando la representación teatral como una forma de reflexión crítica sobre el poder, la justicia y la injusticia de la sociedad. Y el teatro épico, subgénero dramático que se caracteriza por tratar temas históricos, políticos o sociales. A menudo los personajes y situaciones se presentan de manera distanciada y el propósito es que el público reflexione sobre el contenido más que sumergirse emocionalmente en la obra. La representación de las batallas de Acostañú y demás que se suele hacer también de acuerdo a las épocas. Siguiente. Y ahora entramos en las tramas. Tramas
A ver, ¿qué dice, profe? La mayoría de los exámenes suelen ser textos. Sí, suelen ser. Suelen ser. Bueno, las tramas textuales. Los textos se caracterizan por su trama o estructura interna en función de la intención comunicativa. Cada trama organiza la información textual de una manera diferente. Por ejemplo, si queremos relatar algo que nos sucedió la semana pasada, ya sea de manera escrita u oral, utilizaremos verbos en pasado, incorporaremos nuestra valoración sobre el hecho, etc. Del mismo modo, cuando leemos un texto de biología, la información se organiza a partir de conocimientos que establecerán relaciones causales y facilitarán la comprensión. Es lo que hace rato le estuve diciendo, ¿verdad? Que ustedes van a redactar la clase de hoy conforme les parezca, conforme les cante, conforme les llegue o le ha llegado esta clase. Y van a desarrollar y van a escribir. Yo aprendí esto, tal cosa, el profesor dijo, también la diapositiva, yo no entiendo. Escriban, chicos. ¿Y qué van a generar ahí? Van a generar un trama textual, o sea, van a hacer una estructura. Y en esa estructura, ¿qué es lo que van a tratar de encontrar? Una función de la intención comunicativa, o sea, qué es lo que quieren comunicar o qué es lo que ustedes están queriendo expresar en ese escrito. Van a practicar esta parte. Pero acá tenemos de forma, vamos a decirle, no sería representativa. De forma explicativa, ¿verdad? Sobre las tramas textuales. Entonces nos explica que la trama textual se refiere a los textos que se caracterizan por su trama o estructura interna en función de la intención comunicativa. Ahora nosotros no le vamos a bajar ninguna intención, vamos a escribir así el famoso a mano alzada, lo que nos venga nomás vamos a escribir. Porque para eso nos estamos preparando de esta forma. Vamos a suponer que nadie no sabe nada. Yo no sé nada, ustedes no saben nada, entonces van a escribir. Y cuando termine el cursillo, que es de acá a 15 días o de acá a 22 días o de acá a un mes, conforme al tiempo nos lleve también, porque vamos a tener clases, vamos a hacerle de refuerzo más adelante, ahí ya se van a poder calificar ustedes mismos. Ah, yo empecé así, qué desastre que escribí, o qué desastre que escribía, o qué difícil era cómo me expresaba, o no entiendo la forma como me expresaba. Entonces termina el cursillo y ahí se van a poder corregir. Ah, me equivoqué acá, entonces esta es la forma correcta. Acá me expresé de esta forma y esta es la forma correcta. Entonces, a eso vamos a llegar. Todito vamos a llegar a eso. Siempre y cuando seguimos las indicaciones, seguimos los materiales y aportamos de cada uno de nosotros también en términos de hacer un esfuerzo más en estas lecturas, ¿sí? De los conceptos, de los detalles, buscando otras bibliografías para que también puedan enriquecer sus conocimientos, ¿sí? Siguiente diapositiva. Entonces, siguiendo con la trama, tiene características y ahí vemos cuáles son. Dice, trama narrativa, presenta sucesos en una secuencia temporal y causalmente organizada. Utilizaremos conectores temporales, causales y consecutivos y tiempos verbales para organizar la información transmitida por un narrador. Predominan narraciones, cuentos, anécdotas, mitos y crónicas. Ahí está el otro tema, ahora el narrador también. ¿Qué tipo de narrador siempre vamos a elegir? Si vamos a estar dentro de lo que estamos escribiendo o vamos a estar fuera de lo que estamos escribiendo. Más adelante vamos a ver cómo se comportan esos tipos de narradores y cómo son esos tipos de narradores. ¿Verdad? El omnisciente, ahí nomás le voy a dejar omnisciente, anoten eso y busquen un poco. Ah, es un tipo de narrador X, ya van a saber ya si se van a investigar después de esta clase.
¿A qué me estoy refiriendo? Siguiente dice trama descriptiva, presenta características de personajes, objetos o lugares. Utiliza enumeraciones, adjetivos, adverbios, conectores espaciales y conectores en modo indicativo desde el punto de vista de un observador. Predomina en retratos, definiciones, acotaciones de textos dramáticos, folletos turísticos, avisos clasificados. Acá tocó un poquitito de la matemática del castellano que le estuve diciendo hace rato. Y pueden anotar, ¿verdad? ¿A qué es lo que me refiero matemática del castellano, ¿verdad? Donde dice adjetivos, adverbios, conectores. Esos son. Porque tiene forma, tiene modo, hay maneras de utilizar, cómo utilizar. Pero una vez que le tomen el hilo, facilísimo es. Siguiente diapositiva. Vamos. Después tenemos los expositivos explicativos o expositivo explicativa. Expone un tema con el propósito de informar sobre este a un público que no tiene ese saber. Organiza una estructura expositiva con definiciones y relaciones lógicas entre conceptos a partir de conectores. Utiliza un lenguaje objetivo, específico y claro, planteado por una voz autorizada. Predominan textos de divulgación, libros de textos escolares, enciclopedias y clases teóricas. La trama diagonal presenta un intercambio entre dos o más participantes que intercambian sus turnos de habla. Utiliza marcas tipográficas específicas para dar cuenta de la alternancia de voces. Predomina en guiones, entrevistas, conversaciones, chats. Más en guiones y entrevistas y conversaciones predomina eso, la trama dialogal. Por ejemplo, si tienen un libro, o en este caso la novela, o algo que estén leyendo donde hay un diálogo, van a encontrar luego con esas rayitas, ¿verdad? Antes de una pregunta o esas rayitas de acuerdo a un diálogo que va expresando, ¿verdad? A eso se refiere una trama diagonal. Para intercambiar el turno de habla, o sea, sería una forma correcta de escritura también para que se pueda entender que es un diálogo. Siguiente. Vamos. Tenemos que cambiar siempre en una pantalla y después en la otra. Por eso tarda un poquitito. Pero seguimos por lo menos más de 100 en una clase y en el otro estamos 64. Siguiente diapositiva. Nos quedamos en trama dialogal coordinadora. Ahí estamos bien. Y ya estamos llegando a la parte final más o menos de la presentación, donde tenemos ya elementos paralingüísticos de la narrativa. Bien, 29:34, muy bien. Dice que esos elementos paralingüísticos de la narrativa
enumeramos en el 1, dice que la narrativa oral. Estos elementos refuerzan el impacto del relato y lo hacen más dinámico y expresivo. Algunos ejemplos son el tono de voz. Refleja emociones como alegría, tristeza, miedo o sorpresa. Ejemplo, un tono grave para narrar momentos de suspenso y un tono alegre para describir una escena festiva. Esa es la forma de articulación oral, ya como vamos relatando. Pero normalmente ahora terminamos, o sea, muchos terminan el colegio sin saber leer, gente, sin poder leer correctamente, articulando bien, no respetan el... Y si no tienen revista, no tienen diario, no tienen enciclopedia, entonces tienen teléfonos celulares. Tomen algún texto y lean. Y grábense cuando leen. Y grábense. Se perdió la conexión, dice. Un ratito. Me voy en el otro Meet. Entonación dice, marca la intensidad de los momentos clave, como el clima o giro en la trama. Ejemplos, subir la entonación al describir un descubrimiento y bajarla para momentos reflexivos. Entonces, el tono de voz es una forma o un elemento paralingüístico de la relación y la entonación también. ¿Qué más tenemos en la siguiente diapositiva? Vamos. El ritmo, velocidad con la que se narra. Un ritmo lento genera suspenso, mientras que uno rápido da energía a escenas de acción. Ejemplo, acelerar el ritmo en una persecución o ralentizarlo para una descripción profunda. Después tenemos las pausas. Generan énfasis o suspenso y permiten al oyente procesar lo narrado. Ejemplo, hacer una pausa antes de revelar un detalle importante. Después tenemos los gestos y expresiones faciales. Refuerzan las emociones transmitidas por la voz. Ejemplo, fruncir el ceño al narrar una discusión o sonreír al describir un momento feliz. Después tenemos movimientos corporales. Acompañan el relato para captar la atención del público. Después tenemos el ejemplo, ¿verdad? Simular una acción con las manos o señalar para indicar la dirección. Siguiente. Ya vamos al 2, que se refiere a la narrativa escrita. El otro era la narrativa expresiva. Cómo nos expresamos y cuáles son los elementos para esa expresión. Ahora para la escrita. Aunque no hay comunicación oral directa, los elementos paralingüísticos se reflejan mediante el estilo y los recursos tipográficos. Ejemplo, puntuación. Uso de signos para marcar ritmo, pausas y emoción. Ejemplo, punto suspensivo para generar suspenso.
exclamaciones para expresar sorpresa o entusiasmo, guiones largos para introducir diálogos o pensamientos. Esos son los recursos que utilizamos. Uso de la cursiva o negrita para que resaltan palabras o frases importantes. Ejemplo, ella sabía que algo estaba mal, entre comillas. Ella sabía que algo estaba mal. ¿Cómo diríamos eso cómo expresamos la comilla nosotros de forma natural? Cuando yo estoy hablando con alguien, ¿cómo utilizaría la comilla? No saben. Cambio el tono de voz. Frío. Otro. Con los dedos. Los dedos ahí. Muy bien. Con los dos dedos. Con las dos manos tiene que ser. Ahí prendí mi cámara, ¿ya me ven? Ya ven, ¿verdad? El famoso así hacemos. Así. Entonces cuando hacemos así, es tu amiguita. Como te dicen, ¿verdad? ¿Quién me habló recién? ¿Quién fue? Alberto. Esa es tu amiguita, te dice, ya te lapa cuando te dice así. Ya sabe que está utilizando una comilla, ¿verdad? Bueno, y así, la siguiente diapositiva para ir terminando. Onomatopeya. ¿A qué se refiere una onomatopeya? Representación o representan sonidos en la narrativa. El portón chirrió al abrirse. Cric. A eso se refiere cuando nosotros le ponemos escritura a ese sonido. A ese sonido que de repente tiene su forma característica o su forma puntual. Ahora, por ejemplo, las cigarras están teniendo un ruidazo acá en mi casa, alrededor de mi casa, porque hay lleno de árboles. Entonces, si yo quiero expresar, voy a expresar de forma onomatopeya, ¿verdad? Onomatopéyica sería, ¿verdad? Sí, 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 sí. Voy a poner cuando quiero expresar el sonido de la cigarra, ¿verdad? Así. Después las interrupciones en los diálogos o pensamientos. Se refiere cuando simulan titubeos o dudas del personaje. ¿Recuerdan los 3 puntos a qué se refería? Cuando damos suspenso, ¿verdad? Damos una pausa ahí. No sé si puedo hacerlo. Una duda ahí. Un titubeo se refiere a la duda más. En la narrativa audiovisual, que el número 3, los elementos paralingüísticos son esenciales para transmitir emociones o intenciones. Tenemos algunos ejemplos como la música, que crea un ambiente y refuerza las emociones de una escena. Más en las películas y demás, cuando vemos entonces ese ruido de suspenso, esa música que da ese ambiente de miedo también de repente cuando de terror o que, ¿verdad? Ya te da gusto ahí no sé, si no tenía quien abrazarle, por lo menos te autoabrazas ahí. O tapas tu cuello ahí porque te da miedo, ¿verdad? Lo primero en una película de terror es queremos taparnos el cuello, yo no sé por qué, ¿verdad? Yo creo que es natural eso. Música suave para momentos románticos también, ¿verdad? Ya queremos ser románticos a veces. O intensa en escenas de acción. Siguiente. Siguiente diapositiva. Efectos sonoros, dice, refuerza el realismo o el impacto de las escenas. Es en las novelas lo que más sucede, ¿verdad? Si ven Pasión de Gavilanes, por ejemplo, se va en un empedrado horrible y dice el ruido wow, de la rueda de Franco, que finalmente no es el ruido característico porque es el neumático por el asfalto y nada que ver, ¿verdad? Entonces pone un ruido que no tiene nada que ver, un efecto sonoro. Pero
como da gusto Pasiones de Gavilán, entonces aceptamos nosotros, obviamos nomás. Acá como ejemplo tenemos ruido de pasos en una escena de suspenso o explosiones en una batalla. Revolar. Lenguaje corporal de los actores, ¿verdad? Expresa las emociones y acciones de los personajes. A veces también nosotros somos buenos personajes, buenos actores, porque sabemos ponernos en la escena también, ¿verdad? La mirada, dice que se refiere a la mirada, los movimientos de las manos, la postura que refleja nerviosismo, alegría o enojo. Entonces el lenguaje corporal, sea de los actores o de nosotros, nos delatan siempre. Enseguida nos pillan cuando decimos una mentira piadosa, le diría a mi mamá. Se pilla paitemaca tu bebé. Y así. Iluminación y colores reflejan emociones o cambios de tono en la historia. Entonces reflejan emociones, ¿en qué sentido en el ejemplo? Dice tono oscuro para escenas trágicas o iluminación cálida para momentos felices. Más a la escenografía se refiere en todo esto. Importancia de los elementos paralingüísticos, enriquecen la experiencia narrativa, facilitan la conexión emocional con el receptor, ayudan a transmitir matices que no siempre se perciben en el texto literal. Y eso es lo que hace rato estuvimos, o le estuve indicando, ¿verdad? De que es diferente una novela escrita, leer una novela escrita que una novela que ya se expresa de modo cinematográfico, ¿verdad? Ya es diferente. Entonces, todas estas características tiene que tener. Siguiente. Justito llegamos a la hora, parece, con la diapositiva, porque hasta las 3 de nuestra clase. ¿Vieron? Más exacto imposible. Fin de la clase, hice recomendación, repasar todo el contenido desarrollado hoy para rendir bien el examen. Le encanta el logo. A ver, micrófono abierto, prendan la cámara. Ahora ya, si hay interferencia, ya va a ser menos. Creo que ya se acostumbró ahí el internet. Facilito, facilito las clases. Facilito, facilito es el cursillo. Y por ende, facilito, facilito también va a ser la forma de que ustedes vayan a rendir porque se van a preparar súper bien. No tengan apuro. El que se apura se ahoga, dice. Pero también no bajen el ritmo. No bajen la guardia. Un día a la vez, todos los días un poquitito. Mucha lectura. No se olviden de lo básico, que es la lectura, suma y resta, multiplicación y división. Upea pilla pocuana, pele cuana, entender a la pelea. Tienen que entender lo que están leyendo. Entonces, céntrense en lecturas cortas, lecturas así, les muestro en mi manita, ¿verdad? Mi manito. Así, lean el texto, tienen alguna Biblia en sus casas. Entonces, lean, interpreten lo que dicen y busquen, no sé, moraleja, sinestesia, sáquenle sujeto y predicado ahí en la parte de la lectura. Entonces, así nomás se practica esto, porque es la forma básica lo que se les va a medir en el cursillo. O sea, no en el cursillo, en el examen. Entonces, a veces pagamos millonadas por cursillos que de repente finalmente podíamos haberlo hecho en casa. Y depende esto no al 100%, al 1000% de ustedes. Y si tienen la posibilidad, si mamá y papá le da esa posibilidad de estudiar, aprovechen. Y el beneficio, en este caso, la retribución más grande que van a recibir ellos es que ustedes sean un número más dentro de esa beca. Porque el año pasado a los 6.700 jóvenes que se presentaron, o sea, 16.000 que se presentaron, 6.700 pasaron el examen o alcanzaron el puntaje requerido y se les dio a todito la beca. Yo creo que este año va a ser así otra vez. Por eso depende de ustedes. Te escucho. Creo que Miriam habló.
Profe, Tienen que confirmar con apoyo técnico, escriban en sus grupos. Si no se da hoy, entonces vamos a dar mañana, ¿verdad? Matemática, ya sería con otro profe. No se apuren. Si no se hizo hoy, entonces en las clases de refuerzo vamos a tener, las segundas clases vamos a tener sus secciones, nomás siempre tienen que mantener para que no se pierdan y no pierdan el hilo también. ¿Está bien? quería hacer una pregunta. Sí, La diapositiva de adelante. hoy, la diapositiva que estuvimos dando hoy, ¿se nos va a enviar a nosotros o Se no? tiene que enviar en el grupo. En el grupo se tiene que enviar y ustedes tienen que ingresar en el Classroom. Si todavía no lo Ah, hicieron, entonces escríbanle a sus coordinadores de sección. ¿Sí? ok, gracias. Si no le Ya responden está en el grupo. enseguida, es porque están nomás con... Sí, estamos con más de 10.000 alumnos que se anotaron en nuestro cursillo, o sea, en el cursillo del Se Unirá. No es solamente mío ni nuestro, es de todos. ¿Sí? Entonces están 10.000 alumnos, vamos a decirle como vos también seguramente haciendo preguntas, vos ya tenés el acceso directo y esa respuesta directa por lo menos de mi parte. Y te agradezco por participar hoy, como a todos también, por estar acá, por dedicar este tiempo a algo bonito, ¿verdad? A algo diferente, a algo que va a ser útil para ustedes. Si no es la beca, bueno, por lo menos una tarde diferente pasaron, ¿verdad? Por lo menos una tarde de aprendizaje. Sigan nuestras redes sociales. Estamos en el Instagram, estamos en el Facebook. También pueden escribir, como les dije, a los coordinadores y en el Classroom tienen los materiales para que puedan acceder. Lo único que les pedimos que el año que viene nos ayuden para que esto se siga manteniendo y se siga fortaleciendo. Nosotros no cobramos ni un solo guaraní. Si alguien les pide plata, eso es mentira. Al contrario, nosotros le vamos a dar plata, ¿verdad? Pero ¿en qué término? ¿En qué sentido? En enseñanza, ¿verdad? Porque esto que estamos dedicando a ustedes es tiempo valioso. Carísimo es un cursillo. Yo por lo menos enseño 100.000 la hora si es posible, ¿verdad? Pero hoy estoy regalando mi tiempo para el SEUNIRA y para ustedes, chicos, que son el futuro de nuestro país. Entonces, si hoy están recibiendo algo de una manera bondadosa de alguien que también recibió esto de una manera generosa, lo único que yo les pido que hagan esa transmisión el día de mañana. Si pueden ayudarle a alguien, pasarle la mano a alguien, no hace falta que se vayan lejos, ¿verdad? Puede ser en su barrio, puede ser, no sé, a sus primos, a su enemigo, a su amigo, a quien sea, ¿verdad? Porque la educación no se le puede negar a nadie. Y si hay momentos para ayudar, hay momentos para ayudar. Y es hoy. Hoy por ustedes y ustedes mañana por los demás y así vamos a ir cambiando nuestro Paraguay. Porque eso es lo que buscamos. ¿Está bien? A ver sus al pelo. Yo ya quiero llorar acá. Porque estoy emocionado con esta clase y les agradezco a todos por su participación. A ver si hay apoyo técnico, tiene algo más que agregar, algo más que decir. Entonces, para ir cerrando la sesión de hoy. Soy el profesor Faustino Molinas. Para el SEUNIRA, para ustedes, apostando por la educación de calidad, no de cantidad, sino de calidad. Para todos ustedes, para todos los alumnos que se inscribieron para el cursillo gratuito Becas del Gobierno 26. Adelante. Elisa. Bien. Y eso confirmen con la coordinadora, ¿sí? Entonces cada sección tiene su forma, porque yo acá corto y ya me voy a otra.
Entonces, hasta las 10 de la noche seguramente voy a estar en diferentes aulas virtuales o hasta la hora que me indique el se unirá. Yo estoy al servicio de todos, ¿sí? Y si me quieren escribir, entonces, o quieren mis clases anteriores, pueden revisar también en el YouTube. Si entran se unirá, si buscan se unirá, ahí van a encontrar lo que fue el cursillo 2025-2024. Entonces van a encontrar materiales inclusive o clases grabadas, porque todo dejamos grabado. No, no guardamos para nosotros, al contrario, guardamos para ustedes y para los que quieran formarse. Y así. Mesa técnica. ¿Quién quería decir algo? Bueno, entonces cerramos la sesión, son 15:09. Muchas a las órdenes.